Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar viendo la parte de ondas electromagnéticas y si nos queda tiempo, empezamos a ver las leyes de reflexión y refracción de la luz. Pero me imagino que no nos va a quedar así mucho tiempo al respecto. Ok, iniciamos entonces. Voy a ir compartiendo un poco acá. Ujú. Y bueno, entonces, acá la clase anterior, para hacer un pequeño repaso, habíamos visto que para la parte de las ondas electromagnéticas o para poder generar una onda electromagnética, siempre es necesario que ¿cómo es que se llama? Tener una partícula cargada que ésta esté siendo acelerada. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una aceleración, se empiezan a producir lo que serían las ondas electromagnéticas. ¿Qué son ondas electromagnéticas? Son ondas en las cuales el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Y a su vez, esos dos campos siempre van a ser perpendiculares a la propagación de la onda, o sea, la dirección hacia la cual se mueve la onda. Es importante recordar que las ondas electromagnéticas siguen las cuatro ecuaciones de Maxwell, que son las que vimos en la clase anterior, y la velocidad a la cual se mueven esas ondas electromagnéticas es de 2,99792,458 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Nosotros, para cuestiones del curso, las vamos a trabajar como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Aunque a algunos profesores no les gusta utilizar ese valor por el hecho de que, como es un valor más mayor a la velocidad de la luz en el vacío, entonces no hay nada que se mueva más allá de ese valor. Pero, bueno, yo prefiero hacer esa, redondear ese valor a 3 por 10 a la 8 metros por segundo por una cuestión de simplicidad a la hora de trabajar. ¿Ok? Ahora, dentro del espectro electromagnético o el espectro electromagnético como tal, me representa todas las ondas que hay o todas las ondas posibles. Recuerden que como la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicándose con la frecuencia, entonces para una misma frecuencia solo hay una longitud de onda y viceversa. Por lo tanto, entonces estas serían todas las ondas que existen. Acá en esta parte pequeñita que tenemos por acá, cerca de los 400 a 700 nanómetros aproximadamente, puede ser un poquito menos, poquito menos de 400 nanómetros o un poquito más de 700. Algunas veces se dice que como hasta 740, 760, eso es lo que llamamos luz visible. ¿Ok? Y ahí yo les hablé un poquito de colorimetría en la clase anterior. Ahora, el espectro electromagnético, vamos a ver que más o menos entre 400 y 440 nanómetros, lo que emite el luz violeta entre 440 y 800 y 480, perdón, es azul, entre 480 y 560 verde, entre 560 a 590 se ve amarillo, entre 590 a 630 nanómetros
se ve naranja y el rojo se ve entre 630 nanómetros hasta los 700 nanómetros aproximadamente. ¿Ok? Ahora, vimos que si le aplicamos a una onda electromagnética las ecuaciones de Maxwell, la primera nos indica entonces que no existen cargas moviéndose a través de la onda electromagnética. La segunda se comprueba que efectivamente da cero, por lo que tampoco existen monopolos magnéticos moviéndose dentro de las ondas electromagnéticas. Vimos que con la ley de Ampère, básicamente encontramos que la velocidad, bueno, utilizando tanto la ley de Ampère como la ley de Faraday, vimos que la velocidad de la luz o la velocidad de las ondas electromagnéticas va a depender de la permitividad eléctrica y de la permeabilidad magnética del material. ¿Ok? Igualmente, vimos con la ley de Faraday que el campo eléctrico siempre va a ser, en todo momento y en todo lugar, siempre va a ser un múltiplo del campo magnético. Entonces, como esos están relacionados entre sí, cuando tengo un máximo de campo eléctrico, siempre voy a tener un máximo de campo magnético. Y cuando tengo un mínimo de campo eléctrico, siempre voy a tener un mínimo de campo magnético. ¿Ok? ¿Eso a qué nos lleva? Esta conclusión. Y ahora sí, de aquí en adelante, no de repaso, sino empezamos a ver nuevas cosas. La conclusión de que el campo eléctrico y el campo magnético siempre sean proporcionales entre sí, lo que me dice es que las ondas siempre van a estar en fase. ¿Qué significa que siempre van a estar en fase? Que la frecuencia y la longitud de onda de todas las ondas electromagnéticas, o lo que es lo mismo que vimos en la clase anterior, la frecuencia angular y el número de onda siempre van a ser el mismo para ambas fases o para ambas ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Aquí podemos tener entonces el resumen total, que la onda siempre va a ser transversal, o sea, no es una onda tipo longitudinal. Eh, Tenemos entonces que el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. En realidad, la onda se va a propagar o la dirección en la que se mueve la onda siempre va a estar dada por el producto cruz entre el vector campo eléctrico y el vector campo magnético. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Campo eléctrico y campo magnético van a tener una relación fija y la onda va a viajar en el vacío con una rapidez definida e invariable, que en el vacío viaja a la velocidad de la luz. Y a diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. O sea, pueden viajar en el vacío sin que estas ondas se perturben entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasan de un medio a otro, entonces la longitud de onda cambia en esos medios, manteniendo la frecuencia constante. Eso permite entonces que la velocidad de las ondas electromagnéticas en otros medios no sea igual a la velocidad de la luz, sino va a ser una velocidad un poco menor. Más adelante vamos a ver un poquito de eso.
y les puedo hablar un poquito del efecto Cherenkov, que es un efecto que se logra observar muy bien en lo que sería ¿cómo es que se llama? Principalmente en las plantas nucleares. Ahí se logra observar el efecto Cherenkov. Y eso, lo que pasa, ¿se han escuchado el efecto Cherenkov o no? Compañeros, compañeras. Al menos yo no, profe. No. Ok. Voy a explicárselos. Ustedes han visto que siempre se, se le da a la radiación ese color azul o ese color verduzco en todo lado. Eso se debe un poco al efecto Cherenkov. Eso lo que pasa es, por ejemplo, acá tenemos una planta nuclear y lo que tenemos es radiación dentro de la piscina, porque eso se encuentra metido en el agua y entonces se ve básicamente así. Eso no es que se enciende un bombillo ahí azul para que se vea bien dónde están, sino esta es una luz producida propiamente por la radiación. ¿Ok? Y esto se produce por un efecto parecido al efecto match. ¿Sí saben lo que es un efecto match? Yo no. No, no han escuchado el match 3 o todas esas cosas. ¿De? Ah, vamos a ver. Ok. Ese efecto, el match, básicamente lo que pasa es que cuando un objeto supera la velocidad del sonido en el aire, se produce esta estela o por decirlo así, ese color blanco en el aire. ¿Ok? Eso es debido a que el objeto, al estar atravesando la velocidad del sonido, entonces, básicamente, la onda queda ahí. ¿Ok? Entonces, este efecto que se observa así pasa en el momento en que un objeto supera la velocidad del sonido. ¿Ok? Entonces, estas ondas que se están viendo suceden gracias a eso. Y ahora sí, ¿saben un poco qué es el efecto match? ¿Les quedó claro? Sí, profe, pero yo aún así yo no entiendo cómo, o sea, ¿cuál es la definición de romper la barrera del sonido? Ok, romper la barrera del sonido es ir a una velocidad mayor que la velocidad del sonido en el aire. En el aire, básicamente, la velocidad del sonido eh, está, la velocidad del sonido, si no me equivoco, son 354 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, lo que sucede, como se ve acá, en este efecto, es que al ir el objeto a una velocidad mayor a la del sonido, básicamente esas ondas de sonido como que impactan en en el propio, digamos, en el aire. ¿Sí?
Entonces, por eso se crea esa estela blanca que está dejando el avión. Nelson, Ya entendí, profe, muchas gracias. ok. Entonces, eso es lo que estaría sucediendo ahí. Básicamente, algo similar ocurre aquí en el efecto Cherenkov. El efecto Cherenkov lo que ocurre es que en el agua los electrones superan la velocidad de la luz, pero no es que van a más de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sino que van los electrones a una velocidad mayor a la velocidad de la luz en el agua. ¿Ok? Entonces, ese efecto lo que produce es que emite ondas en el rango azul. Y por eso es por lo que se ve que al estar esa radiación ahí, va a emitir electrones súper rápidos que irán a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el agua, lo que produce o lo que genera ese fenómeno que, digamos, comparativamente sería algo parecido a ese efecto Mach en el aire. ¿Me entienden, compañeros, compañeras? Ya, y por eso es por lo que se ve esos colores. Yo lo logré ver, pero no tenía suficiente radiación, por lo tanto los electrones no iban tan rápido, pero sí logré ver, digamos, un efecto Cherenkov, pero ¿cómo es? Se veía una luz amarilla. Y eso fue igual, en una fuente, puesta dentro de una piscina, eso fue en Ecuador, una vez que estuve ahí, que tuve la posibilidad de ir, y entonces ahí observé un poco de ese efecto. Pero sí, es un efecto bastante impresionante ver cómo eso empieza a emitir luz. ¿Ok? Entonces, eso como para que lo tengan un poco presente, ¿verdad? Que las cosas pueden ir más rápido que la velocidad de la luz en un medio, pero no pueden ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Ese es el límite de velocidad que existe eh, en, en el universo conocido. ¿Ok? Entonces, vamos a decir o vamos a tomar que las ondas o que una fuente de ondas electromagnéticas la podríamos considerar como si fuera una fuente isotrópica. Bueno, isotópica. ¿Saben lo que es una fuente isotópica? Por aquello de que lo lean en algún enunciado o algo así. Compañeros, compañeras. Yo no, profe. Ok. Isotópico, vamos a decir que son todas aquellas fuentes que, por ejemplo, esta es mi fuente de ondas electromagnéticas. Ahí se está acelerando las partículas cargadas. Entonces, estas partículas o esas ondas que se están emitiendo se van a emitir de igual manera en todas direcciones. Por eso, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un bombillo, vean que el bombillo ese está emitiendo en todas direcciones de igual manera.
Entonces da lo mismo si usted se pone a 3 metros debajo del bombillo, si se pone a 3 metros hacia un lado o 3 metros hacia el otro, las ondas de luz usted las va a observar de igual manera en todo lado. Entonces eso va a ser el concepto de ondas isotópicas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Ok. Entonces, vamos a decir también que esas ondas van a tener o se pueden escribir a partir de una ecuación de la onda espacio-temporal, donde el valor máximo que vamos a tener en cada uno de en cada uno de los componentes va a ser igual a la amplitud de la onda multiplicada por el coseno de kx menos omega t. Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a tener. En este caso, nosotros vamos a cambiar ya sea estos valores, ya sea por campo eléctrico o por el vector campo magnético. Y la forma que van a tener las ondas electromagnéticas, entonces va a ser la siguiente. Ok. El campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico máximo por el coseno del número de onda multiplicado por x menos la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Y el campo magnético va a ser igual al campo magnético máximo por el coseno de kx menos omega t. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque aquí ustedes lo que están indicando es que la onda se mueve en la dirección x positiva. ¿Cómo sabemos que la dirección de la onda se mueve hacia x positivo? Porque aquí vamos a escribir el valor de la dirección a la cual se mueve la onda. Si la onda se está moviendo en la dirección z, entonces vamos a poner kz menos omega t. Mientras que se está dirigiendo a la dirección menos y, entonces vamos a poner ky más omega t. Entonces, con esta vemos hacia dónde se dirige y en esta vamos a indicar entonces si va hacia el positivo o hacia el negativo. Dato importante, el producto cruz de estos dos vectores me tiene que dar hacia dónde se dirige. Y sabemos que J cruz K me da ¿qué? Cuando hacemos el producto cruz de J y K, ¿qué me da? Y Va a dar I positivo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a escoger o vamos a observar de la onda las direcciones que tenga. Si no recuerden acá, aquí tenemos I, J, K. ¿Ok? Hay una forma para poder saber esto sin necesidad de la ley de la mano derecha, y es que si vamos en esta dirección, en sentido antihorario, acá, siempre me va a dar el positivo. ¿Ok? Entonces, J cruz K me da I positivo. K cruz I me da J positivo y cruz J me da K positivo. Si vamos y lo multiplicamos en la dirección contraria, nos da entonces el negativo. Entonces, contrario a negativo y en la dirección
de las horas del reloj da positivo, negativo, y en la dirección contrario o antihorario me da siempre positivo. Ok, entonces eso para que lo tengan ahí presente y sepan un poco cómo trabajar esta parte de ondas electromagnéticas. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Entonces, como yo les había dicho antes, omega es igual a 2pi por la frecuencia angular, 2pi por f, y k es el número de onda que va a ser igual a 2pi entre lambda. Las unidades de la frecuencia angular serían radianes por segundo y los de la número de onda serían eh, radianes por metro. Entonces ahí para que lo tengan presente. ¿Ok? Entonces, como les dije, si aquí ponemos un más, significa que la onda se está dirigiendo hacia menos X. ¿Ok? Eso ahí se los podría demostrar, pero o se puede ver a partir de que el coseno es una función par, entonces de ahí se puede sacar. ¿Ok? Entonces, hagamos este ejemplo para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Ok? Y saquemos y vean cómo escribir las ecuaciones en este caso. Entonces nos dicen, un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal. Aunque diga sinusoidal, nosotros podemos utilizar coseno, ¿verdad? Sinusoidal significa que es una función de senos y cosenos. Entonces, por una cuestión de facilidad, vamos a escoger la función coseno. Y dice, la longitud de onda es 10,6 micrómetros. Y el campo eléctrico es paralelo al eje Z, con una magnitud máxima de 1,5 megavoltios por metro. Entonces escribamos las ecuaciones tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. ¿Ok? Entonces, empecemos por acá. Lo primero que tenemos que ver es que lambda vale 10,6 por 10 a la menos 6 metros. ¿Ok? ¿Me siguen? Si lambda vale eso, ¿cuánto vale la frecuencia? Para poder escribir la ecuación correspondiente. Ujú. ¿Cuál sería la frecuencia? Vean que la lambda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Por lo tanto, si queremos encontrar la frecuencia, sería la velocidad de la luz dividido entre lambda. O sea, sería 3 por 10 a la 8 dividido entre 10,6 por 10 a la menos 6. Y eso me da 2,83 por 10 a la 13. Frecuencias serían hertz o segundos a la menos 1. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien o hay alguna duda?
Entonces, vamos a necesitar, a partir de eso, encontrar el número de onda. El número de onda, ¿quién sería? 2pi entre lambda y necesitamos encontrar también la frecuencia angular o la velocidad angular de la onda. Y ese se encuentra como 2pi multiplicándose con la frecuencia. ¿Ok? Entonces voy a encontrar primero omega y si lo multiplico por 2pi, eso me da 1,78 por 10 a la 14 radianes por segundo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Y para encontrar K sería 2 por pi dividido con 10,6 por 10 a la menos 6. Y eso me da, vamos a ver acá, 5,92. Bueno, 5,93 más bien sería. 5,93 ya redondeado por 10 a las 5 radianes por metro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. Bueno, entonces tenemos que el máximo, campo eléctrico máximo va a ser de 1,5 megavoltios. ¿Qué era megavoltios? ¿De? 1,5 por 10 a la 6 voltios por metro. Entonces, nosotros sabemos que el campo magnético, ¿cuánto sería? Acuérdense en que el campo eléctrico es igual a C multiplicado por B. Entonces, el campo magnético máximo que podemos tener en la onda va a ser igual al campo eléctrico máximo partido por la velocidad de la luz o por la velocidad de la luz. Y eso me queda entonces que sería 1,5 por 10 a la 6 entre 3 por 10 a la 8. Y eso me da 5 por 10. Ok, eso me queda 5 por 10 a la menos 3 teslas. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas hasta acá? Mm. Por lo general, este tipo de cosas es lo que los van a poner a hacer a ustedes en, en el, ¿cómo es que se llama? En el examen. Entonces ahí le van a decir, bueno, la onda se dirige hacia Y negativa, hacia X positiva, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen que tener cuidado para poner bien
esos valores y esas cosas. Entonces, nos dicen que la onda va hacia X negativo. ¿Qué significa? Entonces, que el vector campo eléctrico y el vector campo magnético se escribirán de la siguiente forma. Vamos a poner el máximo del campo eléctrico. ¿Ok? Y el máximo del campo magnético. Hasta ahí, ¿todo bien? Por la función coseno de quién? De Kx, o sea, este valor de K que tenemos acá, 5,93 por 10 a la 5 radianes por metro, ¿ok? Menos omega t. Pero si va hacia X negativa, ¿qué pasaba? Eso por X. Si va hacia X negativo, entonces sería más omega t, ¿ok? Y así es como se va a escribir la ecuación del campo eléctrico. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Perdón. Ok. Entonces, esa sería la dirección en la que se va, o así serían las ecuaciones del campo eléctrico y campo magnético. Pero esos son vectores, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué me está faltando ahí? Ujú. ¿Qué me está faltando ahí? Excelente, Ariel. Ok, pero escríbalo ahí para todos. Ahí lo que nos está faltando es la dirección en la cual se va o la dirección que va a tener el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Y qué dirección tiene el campo eléctrico? Aquí nos dicen que el campo eléctrico va a ser paralelo al eje Z. ¿Qué significa? Que el campo eléctrico va hacia K positivo. ¿Me siguen? Y ahora vamos a hacer acá el triangulito este de IJK.
Entonces, como la dirección va a ser la de E cruz B, ¿hacia dónde tendría que ir el campo magnético para que estos vaya hacia menos I? Entonces, si hacemos K cruz J, ¿qué dirección me queda? Y negativo. Y negativo. ¿Y hacia dónde se mueve? Hacia X negativo. Entonces, estas van a ser las direcciones que van a tener el campo eléctrico y el campo magnético. Y esas van a ser las ondas eléctricas y magnéticas de ese láser. ¿Está claro o hay dudas? Ujú. Ok, entonces eso sería. Entonces, ¿cómo se observan esas ondas electromagnéticas? Esas se observan de esta manera. Una va en el campo eléctrico, la otra va en el campo magnético y ahí se van cruzando entre sí. ¿Ok? Campo eléctrico y campo magnético. En este caso, esta va hacia X positiva, mientras que esta otra, en la dirección, sería hacia X negativo. Y así es como se comportan esos campos eléctricos y magnéticos. No sé si hay alguna duda, pregunta o cómo vamos con esto. Compañeros, compañeras. Profe, de mi parte y todo me quedó claro. Ok, excelente. Los demás también. Claro. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces, ahí vamos viendo un poco todas estas cosas. Vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede si la onda electromagnética no va en el vacío, sino cuando la onda electromagnética se mueve en un medio diferente al vacío? ¿Qué va a suceder en esos casos? En esos casos, la velocidad que va a tener la onda electromagnética va a ser menor a la velocidad de la luz en el vacío. Y nos queda entonces que ya ahora el campo eléctrico ya no va a ser C por B, sino el campo eléctrico en este caso va a ser V por B, donde V es la velocidad. Y si analizamos las ecuaciones de Maxwell, nos queda también que el campo magnético va a ser igual a epsilon por mu por la velocidad por E. En otras palabras, la velocidad de la onda va a ser igual a 1 entre la raíz de la permitividad eléctrica del material y la permeabilidad magnética del material. Y ahí tenemos entonces lo que serían las constantes magnéticas.
y constantes eléctricas, la K. ¿Se acuerdan de eso cuando estábamos viendo dieléctricos? Entonces, eso es lo que se tendría y por eso, entonces, la velocidad va a ser igual a C entre la raíz de K por K. Esta permeabilidad relativa, K sub M, así que si les hablan de permeabilidad relativa, recuerden que es K sub M, es aproximadamente 1. Entonces, por lo general, la velocidad de la partícula va a ser igual a C entre la raíz de K. A menos que tenga propiedades magnéticas el material en el cual se está moviendo esa onda electromagnética, que sí sería, entonces sí habría que utilizar el valor K. ¿Ok? Y aquí hay algo bastante interesante, y es lo siguiente, que nosotros vamos a decir entonces que a esta expresión de las dos raíces, a esto vamos a darle un nombre y ese nombre se llama el índice de refracción de la luz. Es un índice o es un número que nos indica cuánto es lo que reduce la velocidad o en cuánta proporción está reduciendo la velocidad la luz o la onda electromagnética al meterse en otro medio. ¿Ok? Por eso es por lo que funcionan los anteojos, por lo cual cuando ustedes ven en una fuente o en el agua, ustedes ven algo y eso no está en la dirección donde está, o las cosas se ven más grandes o se ven más pequeñas de lo que realmente son. Eso va a depender entonces de ese índice de refracción. ¿Ok? Entonces, el índice de refracción N se va a definir como C entre la velocidad. Y esto es algo que vamos a trabajar más adelante cuando veamos las leyes de reflexión y refracción de la luz. Ese índice no tiene digamos, no tiene este, ¿cómo es que se llama? No tiene unidades y para los materiales a una temperatura dada y cosas dadas, va a tener un solo valor. Por ejemplo, el índice de refracción del agua, por lo general, es de 1,33. ¿Ok? Y básicamente ese es el índice de refracción que les estoy solicitando para el segundo proyecto especial, que ya se lo subí. ¿Lograron echarle algún vistazo a ese proyecto? ¿Y quieren que se los explique o no? Más ahorita. Y si se puede dar ahí una pequeña explicación. Ok. Entonces, voy a ir voy a abrirlo acá un momentito. ¿Cuál es ese? Actividades especiales. Está. Ajá. Es que ahí tengo abierta también la que les dejé a la gente de Física 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan en esa actividad especial? Bueno, ahí viene. El tiempo que les di fue máximo el 29 de noviembre, que es como el tiempo máximo que puedo. Ujú. Bueno, la Victoria, no sé si iba a decir algo o se le activó se le activó. Bueno, ahí me disculpa que ahí la silencié, pero creo que no estaba hablando del curso, entonces, por cualquier cosa. Entonces, el tiempo que les di fue hasta el 29 de noviembre, que eso cae sábado.
y ese sería el sábado después del examen. Más que todo para yo tener tiempo para revisar esos documentos. ¿Ok? Entonces, viene acá y lo que quiero es que ustedes averigüen cuánto vale ese índice de refracción. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo primero es que ustedes van a conseguir, puede ser un pedazo de celosía o un pedazo de vidrio cuadrado. ¿Ok? Entonces, o de algún material transparente, puede ser plástico, no hay problema, pero sí necesito que sea cuadrado y que los bordes estén lo más lijados posibles o lo más lisos posibles para que no nos esté afectando. ¿Ok? Entonces, acá ustedes van a agarrar una hoja de papel y sobre esa hoja de papel, entonces ustedes van a trazar una, digamos, van a poner primero el, la celosía o el pedazo de plástico o lo que tengan ahí y entonces ustedes trazan una línea para saber dónde es que se va a colocar esa celosía. ¿Ok? Que concuerde con el tamaño de la celosía. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Y entonces aquí van a medir un ángulo de aproximadamente, puede ser unos 40 grados. Si ustedes ven que el haz refractado se sale o lo que sea, lo hacen de menos grados o lo hacen de más grados. Si quieren ver que se aumente la distancia que vamos a estar observando. ¿Me siguen? Esto lo van a hacer sobre una hoja blanca. ¿Ok? Y aquí entonces ustedes van a trazar la línea midiendo ese ángulo que se desea. Y simplemente trazan una línea recta ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué indica esa línea recta? Esa línea recta va a indicar entonces la dirección que va a llevar el haz de luz si no existiera celosía. Entonces el haz de luz va a seguir ahí recto. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok. Una vez que ya ustedes trazaron la línea, ahora sí, agarran la celosía y ponen la celosía aquí. ¿Ok? La ponen ahí encima. Y al colocar esa celosía, entonces, básicamente, cuando ustedes lanzan un haz de luz, el haz de luz no va a seguir esa línea recta. Si ustedes lo lanzan sin celosía, sigue la línea recta. Si lo lanzan con la celosía puesta, acá se van a empezar a observar los fenómenos de refracción de la luz y reflexión de la luz. ¿Qué significa eso? Que ahora ustedes van a ver un haz que se mueve hacia allá y aquí van a ver que el haz de luz ya no va a seguir esa línea recta, sino que ahora va a seguir otra línea diferente. Puede ser con un ángulo menor o con un ángulo mayor. Ahorita no recuerdo cuál de las dos era la que pasaba. Y eso ustedes lo van a observar ahí. Entonces, este ángulo de acá o este otro. Pongámosle que pasa con un ángulo menor. Entonces, si pasa con un ángulo menor, una vez que llegue al otro lado de la celosía, este se va a volver a refractar. Eso significa
que entre la línea recta que ustedes hicieron al inicio, que era por donde supuestamente podía pasar la luz, esta no va a pasar por ahí, sino va a pasar por esta otra línea. Y acá ustedes van a medir entonces esta distancia de separación entre el haz de luz original, ¿verdad? Sin celosía y el haz de luz con celosía. Y a partir de los fenómenos de refracción de la luz, ustedes van a indicarme cuál es el índice de refracción, midiendo esa distancia a partir de las ecuaciones de refracción de la luz. ¿Quedó claro, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok. Ahora, después yo les pido que hagan lo mismo, pero para otro material. Por ejemplo, para el agua. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo que hacen es que agarran un Pyrex cuadrado, ojalá, o una tacita cuadrada transparente, que sea que los lados sean lo más delgaditos posibles para que la luz pase no por el vidrio, o bueno, va a pasar por el vidrio indudablemente, y eso nos va a generar un poquito de ruido o un poquito de error, pero que la mayor cantidad del desplazamiento de la luz sea por el agua. O sea, no poner el haz de luz muy abajo porque estaría pasando por el vidrio, sino ponerlo y asegurarse de que pase por el agua. Y se vuelve a repetir el experimento. ¿Ok? Entonces, para eso pueden usar como haz de luz, podrían usar un láser, bien. El láser, fácilmente se puede conseguir un láser en un chino como, ¿cuánto puede valer? Unos 500 pesos, 1000 colones, más o menos. Es que llevo mucho de no comprar láser en los chinos. No sé si alguien por acá ha comprado últimamente algún láser. Compañeros, compañeras. O igual pueden tener un apuntador láser. O lo otro que pueden hacer es con el cartón final del papel higiénico. Ustedes lo que hacen es que lo ponen de negro y le ponen al final un poquito eh, ¿cómo es que se llama? De tape negro. Y le hacen un agujerito muy delgadito a ese tape negro. Entonces, de esa manera, lo que va a salir es un haz de luz. ¿Ok? Igual pueden meter uno sobre el otro para poder alejarlo un poco más o hacerlo también con, ay, ¿cómo es que se llama? Con las toallas de papel, con el cartón que queda al final de las toallas de papel, también se puede hacer eso. Y lo que hacen es utilizar la luz del celular para que atraviese por ese agujerito. Y entonces ahí van a tener un haz de luz bastante colimado. ¿Me siguen? No hay nada como un láser. Así se los digo realmente. Pero en caso de que no logren conseguir alguno o algo así, se puede colimar la luz que viene del foco del celular. Y con eso lo pueden trabajar también. Entonces, ¿entendieron qué es eso? Compañeros, compañeras. Y entonces aquí vienen una serie de preguntas con respecto a esa guía o a eso que ustedes hicieron. Y eso es lo que me tienen que entregar. ¿Qué les pareció?
¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Ujú. Sí, es exactamente, serían los mismos grupos con los que han estado trabajando. ¿O querían cambiar de grupo? Ujú. Ok. Bueno, entonces ese sería un poco esto de ondas electromagnéticas. Y aquí está lo que yo les estaba diciendo, el índice de refracción, que es ese índice cuando pasa una onda de un medio a otro medio. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿O no hay ninguna? Bueno, entonces, la... Esto no recuerdo si fue la clase del viernes o la clase del martes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la densidad de... Yo creo que fue la clase del viernes. La densidad de energía. ¿Qué era la densidad de energía? Compañeros, compañeras. ¿De ahí? Es la carga entre la longitud. ¿Cómo? Carga entre longitud. Corriente entre longitud. No, densidad de energía. Ah, Esa es densidad de corriente. ¿Qué era la densidad de energía? Voy a quitar un poquillo el video. ¿Qué era esa densidad de energía? ¿Recuerdan o no? José Emiliano, ¿qué era esa densidad de energía? Kendall, ¿de ahí? Ignacio, Nicole, Profe, la verdad no me acuerdo mucho, pero diría que tal vez energía por unidad de volumen, por unidad de área. No sé. no, por unidad de volumen, muy bien. Entonces, la densidad de energía es cuánta energía tiene la onda electromagnética por unidad de volumen. Esa energía potencial almacenada en la onda electromagnética. ¿Ok? Y esa densidad de energía, recuerden ustedes que para los campos eléctricos era un medio de epsilon sub cero por el campo eléctrico al cuadrado.
Mientras que en el caso del campo magnético era un medio de mu sub cero por el campo magnético al cuadrado. Entonces, como la onda se compone tanto de parte eléctrica como parte magnética, la densidad de energía total sería la suma de ambas energías. ¿Ok? Pero como el campo magnético se define como el campo eléctrico entre C, eso va a ser igual a la raíz de epsilon sub cero por mu sub cero. Y si lo elevamos al cuadrado, nos queda entonces que la densidad de energía va a ser epsilon sub cero por el campo eléctrico al cuadrado. O, si lo quieren ver con el campo magnético, va a ser uno entre 2 mu sub cero, perdón, uno entre mu sub cero por el campo magnético al cuadrado. O sea, el doble de la energía magnética o el doble de la energía eléctrica. De la densidad de energía eléctrica o de la densidad de energía magnética. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, de esta manera podemos sacar esa densidad de energía. Ahora sí, vamos a definir otro de los conceptos importantes que hay en una onda electromagnética. Y ese concepto tiene el nombre de vector de Poynting. ¿Ok? ¿Qué es un vector de Poynting? El vector de Poynting se define como la cantidad de energía almacenada en una onda electromagnética por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Me siguen? Entonces sería la derivada de la energía por unidad de tiempo o con respecto al tiempo y eso dividido entre el área. Eso es lo que se define como el vector de Poynting que tiene. O sea, es un vector que me define un poco la energía que tenemos. ¿Está claro? Entonces sabemos que el diferencial de energía, a mí me gusta verlo un poquito diferente que en el libro. Entonces se los voy a dar un poquito diferente. Entonces, veámoslo acá. Aquí tenemos nuestra onda electromagnética. Entonces sabemos que la onda viene aquí así y viene aquí así. ¿Ok? Entonces yo quiero agarrar en este pedazo de acá de volumen, en ese que estamos encerrando, quiero calcular cuál va a ser la energía potencial que tengo almacenada en un espacio d de x. Entonces, ¿cuál sería el volumen que estamos encerrando en ese cubo o en ese prisma rectangular, como lo quieran ver? ¿Cuánto volumen estaríamos encerrando ahí? Compañeros, compañeras. Ujú. Vean que el volumen que estamos encerrando ahí sería ¿quién? El área multiplicado por un d de x. Entonces, ese sería el volumen que estaríamos encerrando en ese pedacito. ¿Me siguen?
Ok. Entonces, el vector de Poynting se define como uno dividido entre el área por el cambio de energía con respecto al tiempo. Entonces sabemos que la energía potencial va a ser igual a la densidad de energía por el volumen. Entonces sería la densidad de energía, habíamos visto que era epsilon sub cero por el campo eléctrico al cuadrado. Y esta sería entonces la cantidad de energía que yo tengo. Si esa cantidad la divido entre el área, perdón, la derivo con respecto al tiempo, entonces sería derivar esto con respecto al tiempo. Pero sabemos que el área es constante y que el epsilon sub cero es constante y el campo eléctrico podría decir que es constante. Entonces sería derivar nada más la x con respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de x con respecto al tiempo? La velocidad de la luz. Ahora, si eso yo lo divido entre el área, estoy obteniendo mi vector de Poynting. Entonces, al dividir esto entre el área se me cancela. Y por eso vamos a decir que el vector de Poynting en el vacío va a ser esta expresión que tenemos acá. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Ahí lo podemos trabajar un poco más y podemos decir entonces que el vector de Poynting es igual al campo eléctrico multiplicado por el campo magnético dividido entre mu sub cero o man- entre la permeabilidad magnética del vacío. ¿Ok? Y las unidades del vector de Poynting son watts por metro cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok. Pero, como su nombre lo indica, el vector de Poynting es en realidad un vector. Por lo tanto, si es un vector, ese vector de Poynting se va a expresar como un producto cruz. Entonces va a ser 1 entre mu sub cero por el campo eléctrico cruz el campo magnético. Y ese es el vector de Poynting que nosotros vamos a tener. ¿Me siguen? ¿O ya los perdí? Pero Perdón, Daniel. una pregunta, profe. Ajá. Eh, Sabe que no le escucho nada. ¿Daniel? Se puede decir que el vector point siempre va. Sabe que no le entendí nada. Ya me Entendí. escucho. Y ahora sí. Ya, ok. Que, o sea, se puede decir que el vector pointing siempre va a ir en la dirección o sea, como de la velocidad de la luz, o sea, tipo, hacia dónde va la onda. Exacto. A eso era lo que iba. Ok. Entonces, el vector de Poynting siempre va a ir en la misma, en la misma dirección de la propagación de la onda. Esa es la dirección del vector de Poynting. ¿Ok? Y la potencia que vamos a tener en una onda va a ser la integral cerrada del vector de Poynting producto punto diferencial de área.
¿Ok? Eso más que todo, acuérdense del producto punto, porque el área que yo estoy viendo y la onda, lo que me interesa es que el área sea paralela a ese vector de Poynting. Por lo tanto, si yo lo que tengo aquí es digamos, esta mano representa un detector de ondas electromagnéticas, entonces si la onda viene así, sería simplemente multiplicar el vector de Poynting por el área. Pero si la onda viene así y tengo con un ángulo mi detector, entonces tengo que calcular esta dirección del, de la onda para poder trabajar con eso. Entonces tengo que utilizar el coseno de los ángulos entre el vector de Poynting y el área. ¿Ok? Nada más para que lo tengan presente. Entonces, si el vector de Poynting es 1 entre mu sub 0 por el campo eléctrico, producto cruz, campo magnético, vean ustedes que el campo eléctrico es igual al campo eléctrico máximo por el coseno de kx menos omega t. Y el campo magnético máximo es igual al coseno de kx menos omega t. Por lo tanto, que al multiplicar eso, me va a quedar que el vector de Poynting va a ser igual al campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo entre mu sub 0. Ese es el vector de Poynting máximo que vamos a tener. Y eso se multiplicaría por el coseno cuadrado de kx menos omega t. En otras palabras, las ondas electromagnéticas básicamente van a estar, por decirlo así, parpadeando. ¿Cuántas veces parpadean? Lo que me dice la frecuencia. Ajá, Ana Que Victoria. hay grande, eso nos tiene por primero, vamos a venderlo, como, o tenemos pensado venderlo como plataformas de streaming, como Prime Video, Netflix, HBO, etc. Ok. Ana Obviamente la Victoria tecnología creo que está con bastante otra poco, cosa que no es del curso. Entonces, bueno, muchas gracias. Ok, pensé que me iban a preguntar algo. Entonces, la onda va a estar parpadeando, pero ustedes ven la luz parpadear. A menos de que el bombillo esté malo, ustedes ven la luz parpadear. No, profe. ¿Por qué? Me imagino porque tiene una frecuencia demasiado alta. Exacto. Estamos hablando que está quitándose y poniéndose alrededor de 10 a la 13, 10 a la 14 veces por segundo. O sea, no, no podemos medir esas cosas. Entonces, en realidad, a nosotros no nos interesan ese vector de Poynting máximo que vamos a tener, sino nosotros podríamos graficar esto y para mí es la forma más sencilla de verlo y sería más o menos algo así. Si vemos el vector de Poynting se va a comportar como es un coseno cuadrado, entonces el vector de Poynting se va a comportar algo así. Bueno, en realidad sería así. Y esta es la forma que va a tener el vector de Poynting, ¿verdad? Entonces, como nosotros no vamos a ver ni máximos ni mínimos, a nosotros lo que nos interesa es el valor medio de esa función. Y si calculamos el valor medio de la función esa, acá tenemos el vector de Poynting máximo, ¿ok? Y el valor promedio o el valor medio
de S por la forma de la función, lo que nos dicen es que este coseno cuadrado de kx menos omega t, el valor medio, siempre va a dar un medio. O sea, va a dar 0,5. Entonces, de ahí obtenemos que el valor medio del vector de Poynting es igual al campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo entre 2 mu sub 0. ¿Ok? Y ese es el valor que realmente nos interesa. Entonces, en el examen, a ustedes les pueden decir, encuentren el vector de Poynting. Si les piden, encuentren el vector de Poynting, es este vector de Poynting con el coseno. Si les piden, encuentren el vector de Poynting máximo, sería esta expresión E máximo por B máximo entre mu sub 0. ¿Ok? Pero si les piden el vector de Poynting medio, es calcular el vector de Poynting máximo y dividirlo entre 2. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, y ese es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque el vector de Poynting medio también se conoce como la intensidad de la onda. Entonces, la intensidad de una onda está expresada como el vector de Poynting medio. ¿Ok? ¿Vamos bien por acá? Y ese vector de Poynting medio, nosotros lo vamos a asociar con la potencia de la onda. ¿Por qué? Porque el vector de Poynting medio va a ser igual a la potencia de la onda dividido entre el área que tenga. ¿Ok? Entonces así se relacionan un poco todos esos valores. No sé cómo van con esta materia. Está muy pesada. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué dicen? Compañeros, compañeras. ¿Qué dicen de esto? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿O cómo vamos con esto? Compañeros, compañeras. Sí, ok. Entonces, denme un momentito porque hay otra pequeña parte de eso de ondas electromagnéticas que también me interesa y ahorita lo vamos a ver. Ok, pero esto no lo tengo en el... Ok. Bueno, con esa parte de ahí, entonces concluiríamos, bueno, casi concluiríamos con el tema de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué es lo que los van a poner a hacer? Por lo general, a calcular frecuencias, calcular velocidades angulares, etcétera, etcétera.
Entonces, esto que les he estado explicando es lo que les van a estar pidiendo en esos casos. ¿Ok? Y hay una última cosa que esta siempre se me olvida agregarla a la presentación, pero esto se llama la presión de radiación. O sea, es una presión, o sea, una fuerza por unidad de área que estaría ejerciendo la luz sobre un medio. ¿Ok? Y esa presión de radiación va a depender si el medio en el cual se está aplicando es un medio absorbente, o sea, un medio que absorbe la luz, o es un medio que refleja la luz. Entonces, esa fuerza por unidad de área que se estaría viendo, en el caso de algo que absorbe completamente la luz, esa presión de radiación va a ser la intensidad de la luz entre la velocidad de la luz. Perdón, la intensidad de la onda entre la velocidad de la luz. Mientras que si el objeto refleja totalmente esa onda, va a ser dos veces la intensidad de la luz entre la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, este es para totalmente reflejante y este es para totalmente absorbente. Y de esa forma es que funciona, digamos, para decirlo así, esos serían lo que se conocen como velas solares. O sea, velas como las velas de los barcos. O sea, básicamente es como para poder empujar un objeto con ondas de luz. ¿Ok? Eso es lo que se llama una presión de radiación. Entonces, si tenemos acá, digamos, un satélite, si ese satélite nosotros lo hacemos con las velas que sean reflejantes, entonces la presión de radiación que se va a sentir sería, o sea, la fuerza que va a sentir ese objeto por unidad de área sería esa presión de radiación por unidad de área que si son totalmente reflejantes sería 2I entre C y si son totalmente absorbentes sería I entre C. ¿Ok? Y aquí quiero, para ver si ese lo tenía aquí. Ah, mm, no, 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 no. Aquí está. Ok. Para eso voy a ver este video para explicarles lo que es el radiómetro de Crookes, que es una forma de observar esto de la presión de radiación. Pero para que no me bajen el video, lo que voy a hacer es que, perdón, lo que voy a hacer es que voy a pausar la grabación. Vamos a ver un poquito el video. Ahí, si están, digamos, si están viendo el video de la grabación de la clase, entonces ahí buscan ese video que aparece y nosotros lo vamos a ver acá y lo vamos a explicar un momentito para ver lo que es esa presión de radiación. ¿Ok? Entonces voy a dejar de grabar para ver, para ver el video y que YouTube no se ponga en cosas porque tengo ese. Ok, entonces ahí básicamente lo que les estaba diciendo es que el color negro absorbe la luz y el blanco refleja la luz. Entonces, por eso el objeto se empieza a mover.
Ok, y eso es lo que nosotros llamamos la presión de radiación. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta sobre esto o está claro. Compañeros, compañeras. Lo de mi parte está claro. Ujú. Ok, sí, exacto, Ariel. Esto es aplicar muchas de esas cosas, es como estar aplicando fórmulas. Ahí tenemos que manejar muy bien qué es cada uno de los conceptos para poder aplicar la fórmula correspondiente. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso sería el tema de ondas electromagnéticas y como ven, las cosas no van a ser tan complicadas al respecto. Y ahora sí, vean acá, por ejemplo, los problemas del examen. Si ustedes ven, ahí vienen este tipo de problemitas, los de inductancia, autoinductancia, y vean el tipo de problemas que vienen acá. El rango de la longitud de onda para la luz visible es esta, entonces, ¿cuál es el rango de frecuencias? O sea, calcular la frecuencia a partir de la longitud de onda. Aquí nos dice una fuente de luz monocromática emite 1,5 watts de potencia electromagnética de manera uniforme en todas las direcciones. Encuentra el vector de Poynting en puntos situados en las siguientes ubicaciones. ¿Ok? Eso ahí los quiero que lo veamos. Aquí le dan un ciclo por segundo, que sería pasar esto a frecuencia, ¿verdad? Que sería multiplicar por un ciclo, son 2 pi radianes. Entonces, de esa manera obtenemos la velocidad angular. Y si obtenemos la velocidad angular y tenemos podemos obtener el número de onda. Y si tenemos el campo magnético, entonces podemos calcular campos eléctricos. Ese es el tipo de ejercicios que quiero que ustedes vean. Aquí tenemos una onda electromagnética. Por lo general, a ustedes no les van a dar ambos valores. A menos que les pregunten si viaja en el vacío o si viaja en algún medio. ¿Cómo sabemos si viaja en el vacío o en algún medio? A partir de la frecuencia angular y de la frecuencia angular y del número de onda, se puede encontrar la velocidad angular. Y vean lo que les estaba diciendo, que los libros por lo general lo tienen malo, porque las unidades no son metros a la menos uno. Las unidades son radianes por metro. ¿Ok? Entonces ahí les van dando ese tipo de cosas y ese es el tipo de ejercicios que van a venir. ¿Está claro? Entonces, eso se los voy a dejar para que ustedes los trabajen. Y lo único que nos falta es la ley de reflexión y refracción de la luz, que serían básicamente, esto es un poquitito, está la reflexión total, los tipos de reflexión de luz, la ley de reflexión y la ley de refracción. ¿Ok? Y aquí llegar hasta la parte donde habla del ángulo crítico. Entonces, ver un poquito esto y ver que el ángulo crítico es el ángulo en el cual la luz ya no se refracta en el otro medio, sino que solamente hay fenómenos de reflexión. Eso es lo que nos hace falta por ver. Entonces, no sé si ahí, no sé si quieren que todo eso, que ese otro tema que nos falta por ver, lo veamos el viernes o lo veamos de hoy en 8.
que todavía quedaría tiempo. Yo les diría a ustedes que tengamos clases el viernes para poder ver eso. Sí, eso es lo que iba a decir, profe, que podíamos ver la teoría este viernes y ya encargarnos de todo lo práctico para el miércoles y viernes. Ujú. ¿Les parece eso? A mí sí. Sí, ok. Entonces, ahí básicamente el viernes veríamos todo lo de la teoría de esa parte. Este semestre no vamos a ver la parte de lentes delgadas. Yo ya lo hablé con el coordinador y igual a muchos profesores no les da tiempo de ver la parte de espejos y lentes. Entonces, ahí cualquier cosa en los videos de semestres de años anteriores, ahí hay una parte que viene explicado lo de espejos y lentes. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Sería bueno que le echen una ojeadilla a esos videos y los puedan ver. Y entonces, el viernes quedaríamos para ver esa otra parte. Ok, entonces, y la otra semana nos dedicamos solo a hacer ejercicios. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Ujú. Vamos, profe. Bueno, entonces, que tengan una excelente tarde y una buena semana. Y nos estaríamos viendo el viernes para terminar de ver la materia de eso. Ok. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego, Nos profe, vemos. gracias.